Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos de nuevo a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde está en esta trayectoria de casi 80 años. La OEA tiene su sede en Washington, D.C., pero atiende justamente a todo el continente de América Latina y el Caribe. Y está atravesando por una transición en su secretariado, en su dirigencia principal, de la cual hablaremos con el invitado que nos acompaña el día de hoy, Paco Guerrero. Francisco Guerrero es abogado, analista, académico mexicano, pero que desempeñó también el cargo de secretario para el fortalecimiento de la democracia en la OEA desde 2015 y hasta días recientes, mayo de 2025. Bienvenido, Paco. Qué gusto tenerte en Ventana Política. Un gusto, Verónica. Me da mucho gusto estar en tu programa. Te agradezco mucho la invitación. Al contrario, qué lujo que estés platicando con nosotros. Y yo quiero empezar justo por preguntarte, Paco, porque has sido un actor y además un observador en primera línea de estos últimos 10 años de la Organización de Estados Americanos, como decíamos, la OEA. Y deja el cargo Luis Almagro, que fuera canciller de también el recientemente y no penosamente fallecido José Mujica, el expresidente del Uruguay. Y preguntarte por tu balance, porque evidentemente 10 años se dice fácil, pero ha sido una época de grandes cambios. ¿En dónde está la OEA? ¿Cuál es el legado de Luis Almagro? ¿Y cómo ves cómo estaba América Latina en todo caso y el Caribe? ¿Y cómo está el día de hoy? Bueno, mira, es difícil hacer un balance de 10 años en poco tiempo, pero voy a tratar de ser sintético. El mundo que nosotros, al que llegamos en el 2015 y en ese trayecto de 10 años, todo lo que sucedió. Cosas importantes, pues el colapso de la democracia en Venezuela y en Nicaragua. Eso es algo que marca esta época. Dos países que se transformaron en dictaduras unipersonales. En el caso de Ortega y su esposa Murillo en Nicaragua y bueno, el dictador Nicolás Maduro que ha destrozado a su país. Estamos hablando, Verónica, de más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que, como se dice vulgarmente, votaron con los pies. Se fueron de Venezuela en la diáspora más grande que ha conocido el continente americano. También sí, eso te iba a decir, el mayor número de migrantes. Así es. También 10 años donde, pues en el año 2020 tuvimos que vivir una pandemia. Claro. Y una pandemia que fue tan grave desde el punto de vista de las pérdidas humanas. Millones de personas fallecieron. Nuestro continente fue muy golpeado económicamente. Solo para ponerlo en perspectiva, todo lo que se había logrado en materia económica, tuvimos que regresar a los indicadores del 2007. Es decir, los logros de virtualmente 20 años se quedaron pulverizados. Y esto obviamente ha generado pues un entorno de un continente que se caracteriza por ser el más inseguro, es el continente más desigual. Exacto. Y obviamente esas dos características formaron parte de la gestión. Yo tuve la suerte de recibir la invitación de Luis Almagro en el 2015. Yo había sido consejero electoral del desaparecido Instituto Federal Electoral en México. Sí, me había dedicado, había estado en la política mexicana durante muchos años y súbitamente recibí una invitación por parte del secretario Almagro. Duré en el cargo con él 10 años y yo te diría que cuando llego a la OEA obviamente siempre ha sido una organización política importante, es el foro político más relevante del continente, pero Luis Almagro aprovechó las redes sociales. Yo recuerdo cuando me nombró, hizo un nombramiento a través de lo que entonces era la red de Twitter, hizo el nombramiento por Twitter. Todos los diplomáticos estaban un poco sorprendidos porque, como tú sabes, las formas diplomáticas son extremadamente rígidas y Luis cambió eso. Sí. Luis deja la organización con más de 1,5 millones de seguidores,
con un activismo político fuerte, básicamente en defensa de los derechos humanos y en defensa de la democracia. Durante su periodo se vivieron elecciones muy complicadas. Recuerdo la elección en Honduras, recuerdo la elección en Bolivia, que fue una elección particularmente compleja, y durante su gestión, pues a mí me tocó coordinar más de 100 misiones de observación electoral. Yo te diría que si tuviéramos que destacar cuál es la joya más preciada de la corona de la OEA, son indudablemente las misiones de observación electoral. Y es importante recordar que estas misiones, pues las trabajamos durante 10 años, 2 mexicanos, mi amigo Gerardo de Icaza, que era el director de cooperación y observación electoral, y un servidor como secretario. Es decir, el manejo el manejo técnico, la gestión de la Carta Democrática Interamericana, pues se llevó a cabo por 2 mexicanos, y en lo que a mí corresponde, pues obviamente también tuvimos otras misiones importantes, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, una de las misiones más viejas que existen en el continente, la MAP, y también la misión en la zona de adiacencia entre Belice y Guatemala. Como tú sabes, estos 2 países tienen una disputa territorial desde hace muchos años, no existe una frontera reconocida, y la OEA sirve como mediador en esta zona que se planteó entre los 2 países. Así que son 10 años, desde mi perspectiva, donde la OEA se hizo más visible, la OEA fue más enfática. Sí. Y obviamente esto generó debates políticos fuertes. Sí, exacto. Déjame preguntarte, porque hablas de muchos temas, y en particular voy a tratar contigo, precisamente por el cargo que tuviste, de esta joya, como bien dices, que son las misiones de observación electoral. Pero antes, déjame centrarme exacto con el liderazgo de Luis Almagro, que sin duda me parece que fue una persona que se abrió a una relación con el público, como dices tú, a través de Twitter, o sea, de usar estas herramientas, ¿no?, de comunicación directa. Y también este estilo de él muy directo, para algunos quizá, ¿no?, confrontativo, pero que creo que deja también importantes lecciones, sobre todo en un continente y en una cultura latinoamericana, digámoslo así, Paco, en que justo no nos gusta que nos digan las cosas de manera directa, como puede ser la cultura anglosajona e incluso en España. Y entonces a veces no caen bien esos comentarios, y sí, Luis Almagro generó, como dices tú, cierta urticaria en algunos líderes. Pero ¿cómo ves este estilo? Si es algo que tú crees que se deba, conservar en todo caso, o volvemos a una OEA que pase un poquito más desapercibida. Mira, yo siempre he creído que a las cosas hay que llamarlas por sus nombres. Y un dictador es un dictador, una dictadura es una dictadura, un fraude electoral es un fraude electoral. Claro. Y la Carta Democrática Interamericana, que es este documento tan importante que hace 25 años se firmó, 24 años se firmó en Lima, Perú, en medio de la caída de las Torres Gemelas, pues la Carta Democrática Interamericana establece que debe haber elecciones libres, justas, que debe haber organismos electorales independientes, que debe haber separación de poderes. Y esos son los grandes temas de la democracia contemporánea. Sí. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado las elecciones se organizan correctamente? ¿Hasta qué grado el gobierno tiene una influencia? Si estos resultados se respetan o no se respetan. Y lo que hemos podido ver es que este estilo directo, sin el temor de decir la verdad. Sin edulcorantes, ¿no? Exactamente. Creo que ese estilo es el que hizo que la OEA recuperara gran parte del rol político que siempre debió haber tenido. Hay una circunstancia que es muy clara, y es que obviamente los estados miembros de la OEA, pues ellos siempre buscan su interés nacional, y eso es entendible. Los países están representados ahí con el propósito de defender sus posturas, de establecer mecanismos de cooperación, pero evidentemente en lo que se refiere a derechos humanos y democracia, estos 2 términos, estos 2 conceptos son conceptos interamericanos, son derechos humanos universales. Y en ese sentido, la Carta le da al secretario general la posibilidad de tener instrumentos para intervenir de acuerdo a lo que establece la propia Carta, con buenos oficios, con diálogo, pero también, como sucedió en el caso de Nicaragua y de Venezuela, denunciando a la opinión pública internacional cuando se cometen abusos. Creo que en particular
es importante que la diplomacia del siglo XXI, de esta ya casi tercera década que vendrá en materia de diplomacia, sea una diplomacia que defienda a las personas. Claro. El lema de Luis Almagro y de su gestión fue más derechos para más personas. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar en un mundo tan convulso. Claro. Hablábamos de todo lo que vivimos, pero habría que sumar en estos últimos 2 años el conflicto que todavía vivimos entre Rusia y Ucrania. La OEA tuvo definiciones importantes en ese conflicto. Incluso se le quitó el rango de observador a Rusia, que era un observador de la organización. Y en el caso del conflicto árabe-israelí, pues también un conflicto donde la OEA fue clara y puntual en la necesidad de que este conflicto concluya de la mejor manera. Totalmente. En todo caso, Verónica, lo que yo te podría decir es que fue siempre un orgullo y un privilegio trabajar junto a un hombre que enfrentó la simulación, esta tentación de cubrir las cosas con un manto, de no hacer ruido, de no generar, de no hacer olas, como decimos en México. Sí, exacto. Y creo que eso le hace mucha falta a los organismos internacionales, porque si los organismos internacionales no son creíbles ante la opinión pública, pues entonces los ciudadanos y las ciudadanas lo que piensan es que son solo instancias para protegerse entre ellos mismos. Y eso es exactamente de adorno, claro. Lo que no, exacto, tú lo dijiste bien. Creo que la OEA recuperó mucha de su credibilidad, creo que se hizo muy visible, y ahora, con la llegada del nuevo secretario general, de don Albert Ramdin, el ex canciller de Surinam, pues obviamente la OEA va a tener que enfrentar estos retos que venimos arrastrando desde antes, pero además también una crisis financiera en los organismos multilaterales. Claro. Tú sabes que esto es algo que se está viviendo en las Naciones Unidas, es algo que se está viviendo en algunos organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, donde obviamente en medio de la crisis económica, pues los países en muchas ocasiones no contribuyen lo suficiente, y se requiere que no solo los países, no solo un grupo de países, sino que todas las naciones contribuyan a lo multilateral, porque lo multilateral al final te ofrece soluciones concretas a problemas muy complejos. Claro, y eso sin duda exactamente es el valor agregado que tienen estos organismos. Pero, y tú lo has dicho muy bien, el reto para el nuevo secretario general, el ex canciller de Surinam, pues sin duda va a ser defender más y los derechos humanos para más personas, y sobre todo estas nociones de paz y de respeto a la libertad, digamos, con las cortapisas, denunciando las cortapisas de donde vengan, ¿no? Porque mucha es la idea también de que si se trata de gobiernos de izquierda no se puede hablar de que estén violando derechos humanos, y cosa que es una falsedad enorme, y nada más hay que ver la firmeza, por ejemplo, con la que Gabriel Boric, el presidente de Chile, pues ha denunciado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela y demás. Entonces, creo que, como bien dices, esto es un tema actual que tendrá que enfrentar, ¿no?, la nueva gestión del ex canciller de Surinam, y seguramente pues no serán aguas fáciles para buscar este tipo de comunicación directa y sobre todo de relevancia de la OEA en los próximos años, ¿no? Así es, y además, Verónica, creo que la OEA cuenta con instrumentos que ya se han asentado en la práctica internacional. Me refiero en particular a las misiones de observación electoral. Exacto. Las misiones de observación electoral son muy importantes porque, a diferencia de otros ejercicios de veeduría internacional, las misiones se hacen con recursos internacionales. Las misiones a donde asiste la OEA no pueden asistir funcionarios públicos. Solamente asisten ciudadanos internacionales, expertos internacionales. Sí, claro. Y además, estas misiones son pagadas. No son pagadas por el país que las recibe, lo cual es muy importante, porque hemos visto en el pasado que en muchas ocasiones el gobierno en turno, el régimen en turno, invita a sus amigos, a sus partidos políticos amigos a observar. Claro. Y eso obviamente pierde toda neutralidad. En el caso de las misiones de la OEA, durante nuestra gestión hicimos un esfuerzo específico para que quienes participan en estas misiones sean personas expertas, sean especializadas, sean profesionales y sobre todo sean neutrales. Tú dijiste algo que es muy importante. Sí. El respeto a los valores de la democracia y la denuncia contra los excesos en torno a los derechos humanos no tienen ideología.
Claro. Las violaciones pueden venir de la izquierda, del centro, de la derecha. Claro. Hemos visto conductas inapropiadas en gobiernos de izquierda, en gobiernos de derecha, en gobiernos de centro. Al final del día, todo lo que está establecido en los convenios internacionales en materia de respeto a la democracia y a los derechos humanos son muy claras, son muy precisas. Tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad de tránsito. Tienen que ver ahora con temas nuevos como la inteligencia artificial, cómo han modificado brutalmente la práctica de la política, las fake news, las deepfakes, todos estos elementos que no existían. Cuando nosotros llegamos a la OEA, claro, ya estaban las redes sociales, pero no teníamos, por ejemplo, ahora lo hemos visto recientemente, cuando surge un escándalo, cuando sale un video controvertido, toma a veces 1 o 2 días a ver si ese video fue cierto, si es falso, si es verdadero. Y en este momento los gobiernos están, y los partidos y las organizaciones internacionales, todas están luchando por tratar de construir una narrativa que sea creíble. Porque además, y tú como buena periodista que eres, sabes que el periodismo genuino, el periodismo verdadero, corrobora los datos, intercambia información, mide, contrasta, y eso no lo tenemos en la actualidad. Un porcentaje muy grande de los Gen Z actuales piensan que las noticias están en Facebook, están en Instagram, están en TikTok. Claro, lo que cuando todos sabemos que todas estas redes tienen un grado de manipulación. Y un tema nuevo que yo creo que es el que vamos a estar discutiendo en los años por venir es el tema de los algoritmos. Los algoritmos han venido construyendo yo lo digo en estos términos, yo creo que desafortunadamente ya no debatimos ideas y proyectos, lo que debatimos son en ocasiones fanatismos. Fanáticos de derecha, fanáticos de izquierda, y el fanatismo trae como consecuencia una versión preconcebida de la realidad, que como con cualquier fanático religioso, solamente escuchas, solamente lees. Las voces, solamente las cajas de resonancia. Lo que como les llaman ahora, en tus echo chambers, en tus cámaras de eco. Y esto es muy peligroso porque la democracia, en el fondo, no es otra cosa que el contraste de puntos de vista, la tolerancia, no ver a tu adversario como enemigo y, por supuesto, no buscar que la elección en la que tú participes sea la última. Al contrario, las elecciones son mecanismos de cambio político acordado, civilizado, que buscan que exista alternancia y que, bueno, si en un momento gana un partido, pues se le dé la oportunidad, pueda demostrar en los hechos cuáles son sus proyectos y si tiene la capacidad de llevarlos a cabo, pero que los opositores y de rendir cuentas, Paco. Por supuesto, pero también que los opositores no se vean amenazados en su vida, no se vean amenazados en su integridad. Por supuesto. Que si tú revisas en las democracias que están en decline, pues en todas ellas lo que buscan los autócratas, los populistas, es imponer una narrativa única. Claro. Es decir, esta es la única verdad que existe y esta es la verdad que tiene que imperar y tiene que reinar en ese espacio. Eso es de lo que tenemos que cambiar. ¿Y qué duda cabe? Claro. ¿Y qué duda cabe que estamos en una época todavía efectivamente de estos liderazgos autoritarios, ¿no? De estos que vienen, como dices tú, y de izquierda, de derecha, de centro, es decir, estas pulsiones, ¿no? Autoritarias y regímenes autocráticos que desafortunadamente siguen justamente ofreciendo soluciones mágicas a un electorado que está ávido, ¿no? De decir, alguien que me solucione mis problemas. Y con esto voy a déjame preguntarte otra vez de estas misiones de observación electoral, porque creo que son, digamos, la joya y lo mejor evaluado, me parece, de las funciones de la OEA. En México ha habido, ¿no? Notables, justamente, incluso grupos encabezados, por ejemplo, recuerdo la de la expresidenta Laura Chinchilla, que encabezó una de las misiones de las más recientes, que dan muy buena información, sobre todo porque se trata de un observador imparcial. Como bien dice, se cuida mucho quienes integran estos grupos que vienen en las misiones. ¿Cuáles dirías que fueron así las más interesantes en las que te tocó participar o que recuerdes que hayan tenido sobre todo
mayor trascendencia en procesos más complicados o en entornos más complicados para la elección y para los votantes? Mira, fueron más de 100. Es difícil claro. hacer una selección, pero te diría que nos tocó ser observadores en la elección, en la primera elección de Donald Trump, después en el triunfo de Joe Biden, ahora en el nuevo triunfo del presidente Trump. Nos tocó estar en Brasil, primero en el triunfo de Bolsonaro y luego en el triunfo de Lula. Nos tocó estar en la victoria de Petro en Colombia. Nos tocó ser testigos del fraude electoral en Honduras, cuando se habló de fraude electoral y que obviamente la OEA no reconoció los resultados. La ya famosa elección de Bolivia, que fue una elección particularmente compleja, pero también elecciones muy difíciles como la elección de Perú, en Perú, donde el presidente Castillo ganó por un margen muy pequeño, y todas las elecciones, Verónica, de la pandemia. Claro. Hay fotos donde yo aparezco. Que no se interrumpieron, ¿no? Ajá. Nunca, nosotros no tuvimos esto de que se hablaba que todo el mundo se fue a su casa, ¿no? Los que estábamos trabajando en democracia. Yo tengo fotos mías donde tengo una mascarilla de plástico, tengo guantes, tengo lentes de plástico, porque nos tocó vivir elecciones como la de la República Dominicana en medio de la pandemia. Justo. Y todas estas elecciones fueron difíciles, pero particularmente yo te diría que yo vi una tendencia, para no hablar solamente de un caso, que a mí siempre me ha parecido muy preocupante. Primero, las elecciones cada vez son más cerradas, salvo algunas excepciones, el caso de México con márgenes muy grandes, el caso de Bukele en El Salvador, donde también el margen fue enorme. Las elecciones se daban por 1, por 2 puntos, y se ponía en tela de juicio la resistencia de los órganos electorales. Claro. Elecciones más ríspidas, elecciones más violentas, la muerte del candidato Villavicencio, por ejemplo, en Ecuador, que nos tocó observar, elecciones con un gran ejecución de Villavicencio. Elecciones con un grado de volatilidad política enorme, como las elecciones en Brasil. Y en fin, en todas ellas, yo te diría que hay 2 rasgos que yo destacaría. Primero, la creciente polarización. Yo ya le llamaría esto, yo ya no le llamo polarización, yo en mi columna de Excelsior le llamo polarización tóxica. Es una polarización que tiene riesgos para la salud del cuerpo democrático. Esa parte me parece muy preocupante. Y la segunda es la pretensión de todos los gobiernos de tratar de controlar al órgano electoral, tratar de atarlo, tratar de controlarlo, tratar de influir en el proceso de selección. Y la verdad, Verónica, que cuando se dan elecciones cerradas, siempre necesitamos de una institución electoral que sea neutral, fuerte, que los ciudadanos puedan confiar en ella, porque ahora sucede algo que no sucedía en otras épocas. Ahora hasta los que ganaron se declaran que hubo fraude. Claro. Incluso los que ganaron. Sí, entonces, y que les jugaron en contra. ¿No? Entonces, esto creo que ahora que estaré a partir de octubre en la Universidad de California en San Diego, en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, voy a pasar virtualmente un año escribiendo un libro sobre lo que hemos vivido estos 10 años en materia de democracia. Quiero platicar la historia desde donde yo estuve sentado, desde la OEA, desde las misiones de observación electoral, de qué sucedió en el continente entre el año 2015 y el año 2025. Y créeme, he estado recopilando la información, pues es un mirage, es un mosaico. Es un mosaico, ¿no? Sí, claro. De lo que ha sido el mundo estos 10 años. Creo que las redes sociales, la polarización, los conflictos bélicos, por supuesto la pandemia, pues nos colocaron en un momento de gran riesgo. Y el riesgo no ha terminado. En cada proceso electoral siempre hay esta pretensión, sobre todo desde las redes sociales, de incrementar la polarización. Y el problema que yo veo con esto, y con esto concluyo, es que el proceso político de una elección tiene como propósito saldar un conflicto político para elegir a un buen gobernante y que ese buen gobernante tenga a su lado a una buena oposición. Y obviamente el gobierno y la oposición tienen que trabajar juntos, porque si uno trata de destruir al otro, pues al final es como Sansón que se trae al templo encima.
Es como claro, como meter una presión sobre las columnas, y las columnas en ocasiones no resisten. no Y es resisten. lo que vimos con el colapso de la democracia en Venezuela, con el colapso de la democracia en Nicaragua, En Nicaragua. y con la inexistencia durante más de 60 años de democracia en Cuba, que es Bueno, ese es otro otro continuo, punto sí. donde nosotros fuimos muy vocales, Sí. hablando de la necesidad de que también en Cuba se hablara de democracia. No, por supuesto. Y creo que pones en la mesa dos temas que serán la agenda, sin duda. Esto de la polarización tóxica que requiere que todas las partes se concedan legitimidad, ¿no? Es decir, cuando tú puedes estar en un partido o no, en una visión, pero le quitas legitimidad a los opositores, ¿no? Tildándolos, por ejemplo, de traidores a la patria y que no tienen el derecho de competir. Bueno, pues estás haciendo, evidentemente, que esta polarización sea absolutamente tóxica y que no haya espacios ni siquiera para una contienda democrática. Y el otro que me parece que das en el clavo es la necesidad absoluta de órganos electorales independientes, confiables, fuertes, porque como bien dices, ¿no? Cuando son los resultados por un amplio margen, bueno, las cosas tienden a ir mejor, excepto en aquellos lugares en donde pues ya son resultados cantados porque no hay condiciones democráticas. Pero cuando hablamos de elecciones más competidas, es ahí donde se ponen a prueba estos organismos independientes. Y yo quiero terminar nada más con una pregunta, Paco. ¿Crees que hacia el futuro los organismos internacionales, y no nada más te pregunto por la OEA, tú ya hablabas de la crisis que están viviendo los organismos plurilaterales, ¿no? El pluralismo y sobre todo las instituciones ya de la posguerra, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, como todo el sistema de la ONU y demás, necesitan más dientes, es decir, necesitarían más facultades de sanción, o deben de seguir siendo, digamos, más parámetros de conciliación, voces con autoridad moral, pero no con capacidades más punitivas, digamos? Mira, al final del día, todos los organismos internacionales tienen mecanismos de aplicación directa. En el caso de Naciones Unidas está el Consejo de Seguridad, que obviamente puede tomar decisiones muy severas en conflictos armados, pero así como tienes esos dientes, tienes algo que contrarresta esa eficacia, como es el derecho de veto, por ejemplo, de los 5 grandes países. En el caso de la OEA, la Carta Democrática Interamericana establece mecanismos para, por ejemplo, suspender a uno de los miembros en su participación, la posibilidad de que misiones de buena fe o misiones ad hoc puedan visitar el país, como sucedió en el caso de Haití, como sucedió en muchos otros casos. El asunto al final, Verónica, más que tener dientes, los organismos internacionales no pueden tener ejércitos que vayan de un lugar a otro para imponer el punto de vista, pero sí tienen una gran visibilidad pública. Correcto. Y, por ejemplo, lo que sucedió en el caso de Venezuela, todas las denuncias internacionales que se hicieron en contra de Venezuela, al final del día orillaron al régimen a mejor salirse de la OEA con tal de no escuchar esas voces. Y fue el mismo caso en el caso de Nicaragua. Yo creo que tiene que ser una mezcla. De autoexcluirse. Tiene que ser una mezcla entre buenos oficios, buena política, y también aplicar la Carta Democrática cuando sea necesario. Sí, claro. Obviamente, como es natural, el rol del secretario general es muy importante, porque el secretario general tiene que escuchar a los miembros del Consejo Permanente, de la Asamblea General, pero también tiene que hacer su labor de denuncia, también tiene que ponerle los puntos a las IES, tiene que ser valiente. Claro. A nadie le gusta que le cantes un foul. A nadie le gusta que denuncies una violación. ¿Por qué? Porque todo mundo quisiera simplemente levantar el tapete y echar el polvo abajo del tapete, por debajo. Pero eso es exactamente lo que hizo en algún momento que, por ejemplo, la OEA perdiera credibilidad, porque si todo lo vamos a discutir a puertas cerradas y no nos va a importar que haya presos políticos, todavía a la fecha hay cientos de presos políticos en Venezuela, en Cuba. Nicaragua se ha transformado en una dictadura de dos. Y esto hay que seguirlo denunciando, porque si nos quedamos callados, como decía
Desmond Tutu, pues simplemente nos hacemos cómplice de las violaciones. Y ahí creo que uno de los grandes retos, no solo el caso de la OEA, sino del actual secretario general de la OEA, de Mr. Ramdin, pero también de la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas, es en un mundo inmerso en la polarización, la falta de fe democrática, con instituciones democráticas a la baja, con un decline democrático cada vez más pronunciado, ¿qué van a hacer los órganos internacionales para que los ciudadanos sigan creyendo en la política y que podamos seguir yendo a las urnas para poder elegir a nuestros representantes y evitar los conflictos políticos? Ya vimos que cuando no hay democracia viene la guerra, y cuando no hay democracia viene la violación de derechos humanos, y esos son los grandes retos que tendremos que enfrentar, Verónica, en los años por venir. Así es, y que no se vuelva esto la ley del más fuerte, ¿no? Una selva y una jungla en la que no haya posibilidad de convivencia civilizada. Así pues Paco, es. Muchísimas gracias. La verdad es que nos has puesto un panorama muy, muy completo y esperemos en un futuro hablar sobre tu libro y hacer seguramente lo que será una gran reflexión sobre la democracia. Éxito, Paco, y gracias. Cuenta con ello, seguiremos en contacto y tendrás primicias cuando el libro esté listo. Eso todavía le falta un rato, pero ya te comprometiste a darnos la primicia en Ventana Claro que Política. Sí, va a ser interesante ya con la cabeza fría y habiendo pasado la experiencia, reflexionar un poco sobre lo que vivimos y sobre todo poner en perspectiva qué aprendimos del pasado como lección para el futuro. Por supuesto, sin duda será una muy valiosa reflexión. Gracias, Paco, y yo a todos ustedes les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En X, antes Twitter, la cuenta personal de Francisco Guerrero es @PacoGuerreroA65 y la mía es @Verónica Ortizo. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias, comentarios y desde luego que nos sigan. Al igual que los invito a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y escucharnos todos los miércoles en la plataforma de streaming de su preferencia. Saludos y hasta la próxima.